Buen día, bienvenidos a Postdata, es miércoles 21 de enero, le tenemos las noticias. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo sigue sin lograr un presupuesto pleno, pese a la reforma constitucional. El tesorero Enrique Eduardo Román García calculó que para cubrir las necesidades de la institución requerirían cerca de 5,350 millones de pesos y este año van a disponer de 4,854 millones. La rectora Nicolaita Yaravía Ávila González informó que la Casa de Hidalgo carece de recursos para cubrir los 170 millones de pesos que adeuda por pago de marcha a familiares de trabajadores fallecidos, por lo que requerirá presupuesto extraordinario del Estado y la Federación para poder pagarles. Michoacán incrementó 25% el número de feminicidios durante 2025, ya que de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, se registraron 24 homicidios en razón de género el año pasado y en 2024 fueron 18. La alcaldesa de Erongarícuaro, Lilia Campos de la Luz, denunció que el municipio ha sido olvidado por las autoridades. Señaló que la presencia de grupos delincuenciales es constante y solo a raíz del ataque que sufrió René Valencia se instaló una base de vigilancia en la zona. Tras la reunión del alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, con un senador priista, el dirigente del PAN en Michoacán, Carlos Quintana Martínez, descartó que exista un acuerdo político y aclaró que no hay condiciones para pactar una alianza rumbo a la elección del 2027. El dirigente priista Guillermo Valencia Reyes calificó como informal el encuentro entre el senador Pablo Angulo y el alcalde capitalino. Advirtió que cualquier decisión relacionada con el proceso electoral debe consultarse con el priismo michoacano. Debido a que realizó los trámites de manera extemporánea, el Ayuntamiento de Morelia sancionó con una multa de 15,000 pesos a la empresa organizadora del partido de leyendas que se llevó a cabo el fin de semana en el Estadio Morelos. Comenzamos. America will again. Alerta. ¡Urgente! ¡Que renuncie el presidente! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata, con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarle en esta mañana de miércoles 21 de enero, una mañana fría. Estamos a 9 grados en este momento, pero la sensación térmica me parece que es más intensa, motivada por un vientecillo por ahí que se siente, pero además por la lluvia que cayó pues en varios momentos durante la noche y la madrugada, así es que prevéngase usted, si todavía no sale de casa, llévese una buena chamarra, un buen suéter, se siente pues el frío en la calle, se siente intenso, y le comento de una vez que el meteorológico nos informa que va a ser un día con nublados, habrá algunos periodos de sol, pero será preponderantemente nublado. La temperatura máxima hoy 21 grados. Ahí tiene usted los datos para que se prevenga. Le recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM, ya listos en Facebook. Nos encuentra como postdata.news y listos también para usted que nos sigue a través de Radio Tele en el canal 8 de su telecable. En este caso, en la retransmisión en punto de las 8 de la mañana. Bienvenidos todos a este su espacio informativo. Quedamos pendientes de sus comentarios, críticas, sugerencias. Vámonos con la información. Ayer convocó la rectoría de la Universidad Michoacana, encabezada por la doctora Yaravía Ávila González, pues a una sesión, digamos, informativa, donde estuvimos los medios de comunicación para conocer pues los avances que se han tenido en la Universidad Michoacana en el último año de labores.
es ya el 4º año de trabajo de la rectora y su equipo. Yaraví Ávila es el último, y bueno, se tocaron varios temas interesantes, pero vamos a arrancar con el tema del presupuesto pleno. Usted se va a acordar que cuando se hablaba de todo esto, aquí platicamos con usted, aquí le presentamos la información de que ese presupuesto evidentemente no era pleno. El presupuesto, con todo y eso que ha quedado ya en la Constitución de Michoacán, de que la universidad debe de recibir el 4.5% del recurso que ejecute en un ejercicio fiscal el gobierno estatal, pues con eso decía el gobernador Alfredo Ramírez que se quedaba la Universidad Michoacana con un presupuesto pleno. De alguna manera, habrá que decirlo también, la rectora pues digamos, lo ha mantenido, ¿no? Luego da argumentos que te dejan claro que no es pleno, pero no ha querido llevarle la contra al gobernador y decir no es pleno, y lo siguen manejando incluso con ese concepto. Si fuera pleno, bueno, pues alcanzaría para todo lo que se tiene proyectado. Cuando el presupuesto se hizo pleno, presuntamente, aquí nosotros le platicamos cómo al interior del Consejo Universitario la propuesta de rectoría pues superaba los 5,200 millones, si no mal recuerdo, en aquellos días que se ocupaban para el ejercicio fiscal. Y al final, pues ya con el presupuesto pleno, por primera vez el presupuesto rondó, vamos a cerrarlo en números redondos, por ahí de los 4,800 millones, es decir, seguía siendo deficitario, según lo que había presentado la rectoría al Consejo Universitario y que se había aprobado. Pero bueno, aún así, insisten en llamarle presupuesto pleno. Ayer habrá que reconocerle que el tesorero de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Enrique Eduardo Román García, más allá de del posicionamiento político que luego deben tener funcionarios también de la Universidad Michoacana, para no salirse del redil de lo que está diciendo el gobernador en turno, porque así ha sido regularmente, ayer Eduardo Román, sin sin tratar de mentir, sin tratar de tapar la realidad, es claro, es contundente, y ayer él explica que la Universidad Michoacana requiere más o menos de unos 5,350 millones de pesos para cubrir todas sus necesidades. Se quita esa parte política electoral que luego ahí está vigente en la Universidad Michoacana. Es honesto, me parece a mí que es honesto, dice la verdad y dice, ¿sabes qué? Pues se ocupan 5,350 millones de pesos y este año se van a tener disponibles 4,854 millones de pesos. Así es que la Michoacana arranca, o mejor dicho, sigue teniendo un presupuesto deficitario. Más claro, ni el agua. Y da como ejemplos Enrique Eduardo Román, el tesorero, cómo hay rubros que se tienen que seguir cubriendo que no cubre, por ejemplo, la federación. Uno de esos, el que en Michoacán la base trabajadora, profesores y empleados reciben 60 días de aguinaldo, pero la federación solo reconoce 40 días. Así es que la universidad se tiene que rascar con sus uñas para que el presupuesto alcance y le puedan pagar pues estas prestaciones que están en el contrato laboral a trabajadores y profesores. Así es que ayer, habrá que decirlo, me parece a mí que sin tratar de aparentar absolutamente nada y apegado más a la realidad, a la verdad, Enrique Eduardo Román nos deja claro que el presupuesto de la Universidad Michoacana sigue siendo deficitario. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo sigue sin un presupuesto pleno, ya que sus necesidades financieras ascienden a cerca de 5,400 millones de pesos para 2026 y se le destinaron 4,854 millones,
el equivalente al 4.5% del recurso total del que dispondrá el gobierno estatal, como se estableció en la Constitución Política del Estado. El tesorero nicolaita, Enrique Eduardo Román García, detalló la cifra real de recursos que necesita la institución para atender sus necesidades de personal, infraestructura y operación. Estamos hablando arriba de 5.350 millones más o menos, es lo que requeriría la universidad, 5.400 millones. En conferencia de prensa con motivo del tercer informe de la rectora Yaraví Ávila González, explicó que con la modificación constitucional que se aplicó por primera vez para 2025, no hubo incremento en relación al 2024, ya que al presupuesto de 3.900 millones de pesos que aprobó el Congreso, se sumaron los recursos extraordinarios que debían gestionar para cubrir prestaciones al final de año. En el año 2024 fueron 3.900 millones de pesos. Ahí no existía constitucionalmente una reforma donde nos daban el 4.5. Ahí siempre buscábamos un recurso extraordinario. Nos dieron 320 millones de pesos el gobierno del Estado para completar el aguinaldo y las quincenas. Para el presupuesto del 2025 son 4.452. Ahí está la diferencia. No hay una diferencia de un ejercicio a otro. ¿Qué se hizo? Lo que nos daban como recurso extraordinario se contempló dentro del 4.5%. Román García explicó además que el recurso federal va a la baja y ejemplificó con el incremento salarial que se autorizó para 2025, cuando se pagaron 168 millones de pesos el 30 de abril, pero la Federación y el Estado solo aportaron poco más de 100.900.000 pesos, que fueron depositados hasta el 31 de diciembre, por lo que el déficit tuvo que cubrirse con recursos propios. La rectora Yaraví Ávila González explicó además que el convenio marco que deben firmar con la Federación y el Estado no permite que los recursos del presupuesto se destinen a otros rubros que no sea salarios y gasto operativo, por lo que el mantenimiento, la infraestructura, la contratación de nuevos profesores y las prestaciones deben cubrirse con recursos propios. Y efectivamente, la Universidad Michoacana en el 2024 se abre la unidad profesional de Zamora, pero no se incrementa el presupuesto. Nosotros el primer año pues fue mucho más sencillo porque pagamos una generación de profesores, de gasto operativo y de todo lo que viene surgiendo precisamente en la unidad profesional de Zamora. 2 años ya es un poco más complicado porque se duplica el número de profesores que requerimos y también los gastos de operación, personal administrativo y como esto, pues muchas cosas más. Puso como ejemplo el pago del aguinaldo que está contractuado en 60 días, cuando Federación y Estado solo reconocen 40. Se refirió también al pago del Seguro Social para la plantilla laboral, que asciende a 308 millones de pesos y que deben también cubrir con recursos propios. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata, Verónica García. Bueno, pues ahí escuchó usted, no hay presupuesto pleno para la Universidad Michoacana, ya se lo había yo aquí compartido, es pues el bluff con el que suelen hablar los políticos. La realidad, pues como usted la escucha, es otra, pero también es comprensible que la propia rectora, que en este momento también usted la escucha argumentar en torno al por qué faltan recursos, ahí da más elementos, reconociendo también la rectora que no hay presupuesto pleno, al final evitan, está claro, confrontarse con el gobierno del Estado, evidenciar alguna situación de ellos o de la Federación, porque pues al final las universidades dependen también en buena medida del ánimo de quienes están en los gobiernos para dar o no el dinero suficiente para que la universidad pueda salir avante en un año fiscal, toda vez que aunque haya un porcentaje que se le tiene que entregar a la Universidad Michoacana, que es del 4.5 del presupuesto total que ejerce el Estado, aún así sigue siendo insuficiente. Pues ayer sorprendente esta posición, tanto en primera instancia del tesorero Eduardo Román y luego también de la propia rectora. Otro tema que ha resultado pues controversial, complicado para la Universidad Michoacana, es el que tiene que ver con el pago de algunas prestaciones
que se vienen arrastrando de muchos años atrás y que habrá que decirlo, no es un tema que generó la rectoría de Yarabí Ávila González, pero pues al final es una institución y a ellos les toca hacer frente a lo que firmaron en otros tiempos en el contrato colectivo, a lo que comprometieron con la base trabajadora otros rectores que se equivocaron, que para no entrar en conflicto pues firmaron todo lo que les pusieron sobre la mesa, aunque no tuvieran de dónde echar mano para pagarlo. Y así, por ejemplo, pues se tiene un acumulado, decía ayer la rectora, de 170 millones de pesos de deuda del pasado, por conceptos como el pago de marcha, que familiares de quienes trabajaron en la Universidad Michoacana y ya fallecieron, pues esos familiares ahora están pidiendo que se les pague lo que se les debe, lo que algún otro rector irresponsablemente firmó, y lo hizo irresponsablemente porque no había de dónde pagarlo, pero lo firmaron. Y entonces dice la rectora actual, Yarabí Ávila, que hoy distraer el recurso que debe ejercer este año para pagar adeudos del pasado no se lo permiten las reglas o la ley orgánica. Pero dice que va a hacer un esfuerzo, que va a seguir tocando puertas para que llegue dinero extraordinario y poder pagarles a todas esas personas que se les debe, por ejemplo, el pago de marcha. Pero no hay para cuándo. La Universidad Michoacana en este momento no tiene contemplado pagarles a menos que reciban recursos extraordinarios de la Federación y el Estado estrictamente para pagar eso. Así las cosas. La rectora de la Universidad Michoacana, Yarabí Ávila González, descartó pagar en lo que resta de su administración el adeudo de cerca de 170 millones de pesos por la prestación conocida como pago de marcha a familiares de trabajadores nicolaitas fallecidos en años anteriores. Aclaró que la ley le impide destinar presupuesto del 2026, pero aseguró que seguirá la gestión de recursos extraordinarios con la Federación y el Estado. No, yo la verdad es que no puedo pagar 2018, 2019 y los años que siguen. O sea, me gustaría poder decir sí lo voy a pagar, tengo el recurso para hacerlo, me gustaría decir sí voy a tomar de otros capítulos, pero además de que es ilegal, tiene consecuencias en los órganos de fiscalización. Lo único que podemos hacer es solicitar recurso extraordinario tanto al Estado como a la Federación para poderlo hacer. La verdad es que el recurso generado y el ingreso propio ya tienen etiquetados los recursos para lo que van. El tesorero Enrique Eduardo Román García precisó que la deuda asciende a 170 millones de pesos, pero aclaró que el número de personas a las que no se ha pagado la prestación depende del número de beneficiarios que haya considerado cada trabajador en su testamento. Y en cuestión de los adeudos, traemos un monto en cuestión de adeudos de pago de marcha alrededor de 170 millones de pesos. No solamente del Estado, recordemos que la universidad recibe recursos no solamente del Estado, sino de la Federación, entonces tendría que ser desde la Federación y el Estado. La rectora nicolaita afirmó que la situación es consecuencia de administraciones pasadas que realizaron convenios de forma irresponsable sin tener el presupuesto necesario. Consideró injusto que se cuestione que se destinen recursos para la mejora de la infraestructura o a las casas del estudiante. A mí me parece que esto sí tiene como consecuencia de administraciones pasadas en la Universidad Michoacana que de manera irresponsable pues llevaron a cabo convenios y modificaciones sin tomar en cuenta estas modificaciones en el presupuesto, porque tú puedes modificar el contrato colectivo, pero si no haces las gestiones para también tener un presupuesto que lo cubra, pues estas son las consecuencias que el día de hoy nosotros podemos ver. Y luego también la pregunta es, ¿por qué generan impermeabilizaciones, no? ¿O por qué le ayudan a las casas de estudiante cuando deberían de pagarme a mí? Esa todavía me parece también injusto, ¿no? Las casas de estudiante han tenido muchos años que no se les ha hecho ningún cambio, pues específicamente porque la actividad primordial de la Universidad Michoacana es la academia, es la formación. Recordó que en 2025 el Consejo Universitario autorizó pensiones y jubilaciones que estaban pendientes y se espera autorizar otro bloque a uno determinado de pagos pendientes para este año.
Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Verónica García. Bueno, pues ahí dos de los temas que nos parecen importantes destacar de este informe, coyunturales. Es un informe pues muy largo. Ayer hay mucho pues que platicar de lo que ha logrado la Universidad Michoacana. Ayer pues prácticamente se llevó sobre 2 horas y media. Y bueno, pues mire ya cuánto llevamos informándole de estos detalles, de estos dos importantes puntos. Y bueno, se destacó, entre otras cosas, de este 2025, por ejemplo, pues lo que se ha crecido, por ejemplo, en materia de infraestructura, como con recursos propios la Universidad Michoacana ha ido avanzando, el fortalecimiento que ha tenido en el ámbito deportivo, en el ámbito también artístico, cómo se han ido fortaleciendo este tipo de actividades que son importantes, que son complementarias para una educación integral de sus estudiantes. Pues se habla de los reconocimientos que ha obtenido la Universidad Michoacana de sus facultades, todas las que han logrado tener pues el reconocimiento de los ISO según el caso. Destacan también la participación de la Universidad Michoacana en eventos deportivos, en la Olimpiada Nacional, donde tuvo resultados muy favorables. En fin, son muchos los temas, son muchas las áreas. Otro rubro que se tocó y que va a ser importante en los siguientes meses, pues es el tema de la elección. Ya presumía ayer, informaba, mejor dicho, la rectora que ya se tiene trabajado un reglamento para poder llevar a cabo este proceso para elegir a la nueva o al nuevo rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde van a tener participación tanto la base trabajadora, los administrativos y, por supuesto, profesores y estudiantes. Entonces, pues están terminando ahí de detallarlo. Tendrá que aprobarse primero ante el Consejo Universitario y ya luego se dará a conocer para que quienes aspiren pues empiecen a hacer su trabajo para tratar de quedar al frente de la Universidad Michoacana. Ya no va a estar, ¿se acuerda usted?, esta comisión de rectoría, que era prácticamente la que se ponía de acuerdo con el gobernador en turno y decidían quién era el rector o la rectora. En el caso de Yarabí Ávila González, pues es la última que llega con ese esquema, un pacto prácticamente, un acuerdo. Hay quien dice que una negociación entre los que estaban en este consejo de exrectores o comisión de rectoría y el gobernador en turno. Ya no va a ser así. Ahora pues va a ser un asunto, presume la rectora, más democrático, donde van a participar, como ya le decía, todas las partes. En fin, de lo que se destacó en este evento informativo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ahí le iremos platicando algunos otros detalles. Y mire, Michoacán incrementó 25% el número de feminicidios durante 2025, ya que de acuerdo con la Fiscalía General del Estado se registraron 24 homicidios en razón de género el año pasado, cuando en el 2024 fueron 18. Con un total de 24 feminicidios, durante 2025 Michoacán registró un incremento del 25% en el número de homicidios en razón de género, de acuerdo al último registro oficial de la Fiscalía General del Estado. En estas cifras, se informó que durante 2024 el Estado cerró con 18 feminicidios y en 2025 con 24. Sin embargo, los datos no se presentan desagregados o separados de la cifra total de homicidios dolosos. Aquí se lo explico. Sin feminicidios se reportan estos datos de homicidios dolosos para Michoacán. En 2024, 1,490 y en 2025, 1,267. Cuando se suman los feminicidios se proporcionan estos datos. En 2024, 1,508 y en 2025, 1,291. Una vez que la persona interesada separa los datos de feminicidios, se conoce que el homicidio en razón de género aumentó, mientras que el homicidio doloso disminuyó 14.97. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata Verónica García.
La alcaldesa de Erongarícuaro, Lilia Campos de la Luz, denunció que el municipio ha sido olvidado por las autoridades. Señaló que la presencia de grupos delincuenciales es constante y solo a raíz del ataque que sufrió René Valencia se ha instalado una base de vigilancia en esa zona. La presidenta municipal de Erongarícuaro, Liliana Campos de la Luz, denunció que el municipio fue ignorado por las autoridades estatales en materia de seguridad y que la respuesta institucional llegó solo después de que en la zona se registró el ataque armado a René Valencia Reyes de Revolución Social, pese a que desde antes había solicitado la instalación de una base de apoyo y el reforzamiento policial. La alcaldesa señaló que la violencia y la presencia de grupos delictivos no son hechos nuevos en la región, pero que durante meses el municipio permaneció sin atención aún cuando se reportaron situaciones de riesgo en distintas comunidades. A mí me da mucho coraje y sí lo he manifestado y ahorita con el acompañamiento del diputado lo voy a hacer. O sea, tiene que haber otra víctima de algún otro deceso para que me hagan caso. Él es la única persona que me ha apoyado. Tenía 20 días que había tomado protesta y me desarmaron. La única persona que me apoyó fue él. Hace unos días se hizo entrega de patrullas, creo que es la segunda vez, y hasta el momento el gobernador no me ha proporcionado ninguna otra. Entonces la policía... Campos de la Luz explicó que al asumir el cargo encontró una corporación policial sin certificación, lo que derivó en que en septiembre del 2024 la Sedena retirara el armamento del municipio, dejando a la policía local prácticamente desprotegida durante varios meses. Actualmente Erongarícuaro cuenta con 22 policías municipales, de los cuales solo 5 están armados, además de 13 elementos estatales comisionados, mientras continúa el proceso de certificación. Subrayó que fue hasta después del ataque reciente que se realizaron ajustes, cambios de personal y la instalación de una base de seguridad conjunta con fuerzas estatales y militares, situación que calificó como una reacción tardía. Pero fue a raíz de lo que pasó con el hermano del diputado. Si no, yo creo que seguiríamos en las mismas condiciones. Por eso tengo que agradecerle el respaldo que él ha brindado. Y tuvo que ser víctima a su hermano para que voltearan a ver el municipio de Erongarícuaro. Finalmente advirtió que Erongarícuaro, pese a ser un corredor turístico, ha sido históricamente relegado en materia de seguridad y pidió que el reforzamiento no sea temporal, pues dijo la protección de la población no puede depender de tragedias para ser escuchada. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. La comunidad indígena de Tócuaro en el municipio de Erongarícuaro enfrenta una doble amenaza. La desaparición del copalillo, madera esencial para la elaboración de máscaras, y la falta de relevo generacional entre sus artesanos, lo que pone en riesgo una de las expresiones culturales más emblemáticas de Michoacán. Durante la presentación del concurso artesanal y las festividades tradicionales de la comunidad, que tendrá lugar el 2 de febrero, autoridades comunales y artesanos advirtieron que el copalillo, materia prima histórica para la elaboración de máscaras del diablo reconocidas a nivel internacional, prácticamente ha desaparecido de la región por la sobreexplotación y la falta de reforestación. Queremos que nuestros vecinos, que el Estado, el país conozcan Tócuaro y conozcan lo que se hace ahí. Si nos visitan verán toda la riqueza cultural y artística, artesanal con la que contamos y se llevarán una muy grata sorpresa. ¿Cómo se hacen las máscaras? Las máscaras son de madera regionales. Ahorita ya por la sobreexplotación hay una madera que ya es escasa, se llama copalillo, que es con la que se iniciaron las primeras máscaras. Es una madera muy blanda, pero debido a que precisamente no ha habido precaución en la reforestación de este árbol, pues se ha ido perdiendo. Entonces ahorita la materia prima con la que realizan las máscaras es básicamente aguacate y cedro rojo. Son las nuevas piezas de máscaras, están hechas con estas maderas. Estas maderas pues son maderas un poquito más duras que el copalillo, pero un poco más resistentes a las plagas también.
El dirigente estatal del PAN, Carlos Quintana Martínez, confirmó la instalación de la Comisión de Transición y anunció una gira estatal durante febrero para escuchar a la militancia y a los liderazgos locales, mientras que en junio ya podrían tener una lista de posibles aspirantes. Si bien aseguró que la comisión ya quedó formalmente integrada, dejó claro que el partido apenas se encuentra en una etapa de diagnóstico interno y que las decisiones de fondo se van a postergar todavía varios meses más. 84 municipios son los con los que tenemos estructura, con los que nos vamos a estar reuniendo en los próximos días. Nosotros tenemos nuestra ruta, nuestra agenda, tenemos claro qué es lo que estamos haciendo y no tenemos por qué salir a decir qué se está haciendo hasta por propia estrategia. Estamos con el secretario de Fortalecimiento todavía haciendo ese trabajo en algunos lados donde hace falta, donde tomamos la decisión de esperar, pasa si quieres, Aldo, de esperar para tomar las mejores decisiones para que puedan llegar las y los mejores perfiles en esos municipios. Tras la reunión del alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, con un senador priista, el líder del PAN en Michoacán, Carlos Quintana Martínez, descartó que exista un acuerdo político y aclaró que no hay condiciones para pactar todavía una alianza rumbo a la elección del 2027, pero también dejó en claro que está en su derecho Alfonso Martínez de trabajar pensando en el 2027 y tratar también de buscar alianzas. Mientras el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, mantiene reuniones con actores del PRI a nivel nacional, el dirigente estatal del PAN, Carlos Quintana Martínez, dejó en claro que no existe ningún acuerdo político ni condiciones para cerrar una alianza rumbo a la elección del 2027 y advirtió que cualquier definición deberá esperar a una decisión interna del partido hasta el mes de junio. Ante los cuestionamientos sobre si Acción Nacional permitiría que Martínez Alcázar, incluso como candidato independiente, fuera el puente para una eventual alianza opositora, Quintana Martínez fue enfático al señalar que por ahora el PAN no ha concretado ningún pacto con otras fuerzas políticas y que el partido está concentrado en fortalecerse desde adentro. Para ese tema especialmente me podré reunir para hablar otros temas, pero para hablar de alianzas me tendré que esperar a junio a que realmente debatamos al interior del partido, escuche yo la postura de las consejeras, de los consejeros, de los integrantes de la permanente y escuchar, por supuesto, el sentir de las y los michoacanos para poder tomar la mejor decisión. Por el momento estamos concentrados en seguir haciendo que el PAN siga creciendo en las preferencias electorales. Eso es lo que nos motiva a seguir trabajando y, por supuesto, ir construyendo los mejores perfiles al interior de casa. El líder estatal del PAN subrayó que será el Consejo y la Comisión Permanente quienes definan si el partido va solo o en una alianza estratégica. Es válido que los actores políticos se sienten a dialogar, pues hacen política, mal harían que no se sentaran a dialogar. El tema de que las alianzas, que si vamos o no vamos a ir en alianza, pues ni un servidor sabe si vamos a ir en alianza. Nos estamos preparando para ir solos. Y en junio vamos a tomar esa decisión colegiada al interior del Consejo y de la Permanente. ¿Qué es lo mejor para el PAN? Pero también el PAN en cada municipio tendrá que salir a las calles a escuchar a la ciudadanía. ¿Qué es lo que quiere? El dirigente panista también respondió a las declaraciones del dirigente estatal del PRD, Octavio Campo Córdoba, quien minimizó la presencia territorial del PAN fuera de la capital michoacana. Quintana Martínez rechazó dichas afirmaciones y defendió el trabajo partidista en el interior del estado. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Mientras tanto, el dirigente del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, minimizó la reunión entre el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, y actores cercanos a la dirigencia nacional, como este senador Pablo Angulo, al asegurar que no se trató de un encuentro oficial, ni mucho menos de un espacio donde se tomen decisiones políticas rumbo a 2027.
Al mismo tiempo lanzó una advertencia, dijo: el PRI no permitirá que se repita el escenario de presiones, improvisaciones o imposiciones de último momento. Valencia Reyes sostuvo que el encuentro fue únicamente un ejercicio informal entre el senador Pablo Angulo y el alcalde moreliano, y dejó claro que ni él ni la dirigencia estatal tenían por qué ser informados, ya que no se discutieron situaciones de fondo, ni hubo tampoco definiciones. Él no me ha buscado, ni yo tampoco, porque creo que tengo que hablar con el dirigente del PAN, ¿no? O sea, creo que la ruta es esa, la institucional de hablar con el dirigente del PAN, con el señor Quintana. Él es el presidente del partido y yo soy muy respetuoso con los señores de Acción Nacional. Ellos saben que cuando yo digo sí, es sí, y cuando yo digo no, es no. No me ando con medias tintas. Y creo que debo hablar con Quintana primero, ¿verdad? Y también pues, que él deje claro, ¿no? Porque a finales del año pasado decían que no, que traían otros tiempos y otra ruta. Ahora creo que ya la cambiaron, ¿no? Pues si están dispuestos podemos agendar una cita y dialogar sobre qué ruta vamos a tomar. Bueno, pues ahí deja abierta la posibilidad Guillermo Valencia. Son tiempos muy cambiantes, falta mucho todavía para definiciones, no tengo duda de eso, no sé usted qué opine, pero pues un acontecimiento te mueve el tablero de manera brutal, y ya lo vimos. El año pasado, por mucho tiempo, todo mundo pensaba ya que Raúl Morón era inamovible a la candidatura de Morena, y había quienes ya lo veían prácticamente despachando en casa Michoacán como gobernador. Y bueno, pasó una desgracia, el asesinato de Carlos Manso, pues los señalamientos que en vida hizo Carlos Manso y que han retomado para empezar su viuda y hoy alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, pero también otros integrantes del Movimiento del Sombrero, como el diputado local Carlos Bautista Tafoya, pues recordando que Carlos Manso se sintió amenazado por Leonel Godoy, por Nacho Campos, exalcalde de Uruapan, y por el propio Raúl Morón. Y solo esa crítica, ese señalamiento que hizo Carlos Manso en vida, pues le pegó durísimo a Raúl Morón, ya le había pegado. Pero el asesinato de Carlos Manso movió totalmente el tablero, a grado tal que ayer, por ejemplo, otros compañeros, otros medios de comunicación, tuvieron oportunidad de entrevistar a Leonel Godoy. Nosotros no estuvimos ahí, pero déjeme rápido comentarle lo que Leonel Godoy les dice a propósito de estos temas. Leonel Godoy les comenta que Raúl Morón, según él, está dispuesto y se quedaría tranquilo si él no es el candidato de Morena, y que en aras de la unidad no tendría empacho en que fuera una mujer. Es la primera vez que alguien del equipo cercano a Raúl Morón le da la razón al gobernador Alfredo Ramírez, que trae un rato diciendo que la próxima va a ser una gobernadora en Michoacán. Los argumentos previos o anteriores de la gente cercana a Raúl, del propio Raúl Morón, es que lo que diga la encuesta, lo que la encuesta señale, yo estoy ahí, voy a seguir trabajando. Siempre ha dicho que respetará la decisión de su partido, que no está obsesionado con ser el candidato o el gobernador de Michoacán, pero ahora ya le abrieron esta puerta al concepto mujer. Y explica ahí Leonel Godoy que pues van a tener que darle espacio a las mujeres, porque van a ser 17 gubernaturas. Él ya destaca que cuando menos 9 van a tener que ser designadas para mujeres. Refiere que hay estados donde en este momento están gobernando mujeres. Deja ver ahí la posibilidad de que Michoacán decida o Morena decida que el Michoacán sea una mujer. Otras voces han señalado que
en otros estados las mujeres ganan las encuestas, cosa que no pasa en Michoacán. Acá las ganan Raúl Morón o Carlos Torres Piña, pero no las mujeres. Las mujeres son, digamos, la segunda opción después de los varones. Y ninguna, hasta el momento, en ninguna encuesta, las mujeres le ganan a Carlos Torres o a Raúl Morón, ninguna. Entonces, son los elementos que hay, pero tiene que ver con esta inestabilidad que le comparto, esta inestabilidad que dejan ver el propio dirigente del PRI, Guillermo Valencia, pero también el del PAN, Carlos Quintana, que pues falta mucho y el tablero se puede seguir moviendo, los acontecimientos estatales, pero también los nacionales, la disputa interna que sigue viviendo Morena, la disputa que en este momento vive Morena con los partidos PT y Verde Ecologista, el rompimiento del Verde Ecologista con Raúl Morón, a quien primero pues salieron a destaparlo y a levantarle la mano y a apoyarlo, y luego pues ya Ernesto Núñez dijo que siempre no. Entonces falta mucho, los políticos son extraordinariamente volátiles, se hacen para donde les conviene según el momento y la circunstancia, así es que falta mucho, pero pues es lo que hay de momento, y me parece que esto que dice ayer Leonel Godoy, pues hay que tenerlo ahí en el radar. Podrían estar ya ellos reconociendo lo que aquí usted y yo hemos platicado, que Raúl Morón no va a ser el candidato, y podría ser esta una señal clara de Leonel Godoy de que ya por primera vez abren la puerta a esta posibilidad y coinciden con lo que ha señalado Alfredo Ramírez. ¿Qué le parece? Así las cosas. Mientras tanto, el dirigente del PRD, de este moribundo partido, este partido traidor, además, para todos los michoacanos que decidieron apoyar a su candidata en la alianza que hicieron con el PRI y con el PAN, Araceli Saucedo, iba en posición opositora, y rápido lograron ahí convenir, alguna ventaja les prometieron, alguna otra les dieron, y traicionaron el voto de los michoacanos. Bueno, este partido traidor y moribundo que encabeza en Michoacán Octavio Campo Córdoba, reiteró que no van a ir en alianzas con el PAN ni con el PRI, y que se trata ya de una decisión tomada desde hace más de un año. Bueno, eso no es novedad, no creo que ni el PRI ni el PAN lo quieran otra vez al PRD, después de los traidores que se evidenciaron, y señala que están en una etapa nueva y de reconstrucción. Sostuvo que el PRD dejó atrás las negociaciones de la cúpula, dice él, y las alianzas basadas en logotipos, al considerar que ese esquema terminó por desdibujar la identidad del partido, y ahí tiene razón, lo puso en evidencia como un partido traidor, sin palabra con la ciudadanía, a los que le pidieron al voto. Y bueno, dice él que ahora están trabajando para ir solos, cuando todo mundo ve que son una simple comparsa de Morena, pero esto es lo que dice Octavio Campo. En nuestra estructura no somos parte nosotros de ninguna negociación de cúpulas, eso ha quedado ya en el pasado. Reitero que no debe ser la alianza con los logos, debe ser una alianza con el pueblo de Michoacán. Las alianzas de escritorio ya han cansado mucho a la ciudadanía porque terminan siendo un reparto de cuotas, reparto de espacios, reparto de candidaturas. Nosotros estamos en otra sintonía. Como ejemplo, es lo que nos pasó durante el 2024, que las alianzas electorales no permitieron que el partido a nivel nacional mantuviera un registro nacional. Perdimos, nos borramos en la ideología, nos borraron también los ciudadanos de la mente, porque nos desvirtuamos como un partido político de una izquierda progresista. Lo cierto es que hoy nosotros estamos listos para competir, estamos listos para proponer, estamos listos para escuchar, estamos listos para representar a Michoacán, y estamos aquí sin ataduras ni compromiso con ningún grupo político en el estado de Michoacán. Somos una fuerza independiente, no dependemos de nadie más. Cuando uno compite en una carrera, depende exclusivamente de sus piernas.
Nosotros no ocupamos de muletas para caminar como un partido político independiente. La verdad es que los escucha uno y es inevitable divertirse con la clase política. Es un partido desdibujado, es un partido traidor y se hizo chiquito porque la gran mayoría se fue a Morena. El pragmatismo los llevó a Morena. Es un partido que las tribus que se formaron y los liderazgos que hubo, pues terminaron de destrozarlo. Se hicieron pedazos en la disputa de las posiciones. Y la mayoría, cuando López Obrador sale de Morena, bueno, se van con López Obrador. Perdón, cuando López Obrador sale del PRD, y pues se van con López Obrador, y algunos esperaron a que construyera Morena, y otros esperaron hasta que Morena fue un partido que ganaba elecciones, y eso desdibujó al PRD, y lo poquito que quedaba, y que ellos se sentían opositores a ese Morena, que no compartían lo que planteaba Morena, pues los llevó a hacer alianza con el PRI, con el PAN, pues hasta para sobrevivir, porque no lograron tener esa cercanía con Morena. Y pese a los acuerdos que lograron y que PRI y PAN inocentemente les dejaron la posición de competir por el Senado, les dejaron que el PRD moribundo, imagínese usted, el PRD totalmente débil, pusiera a la candidata. Bueno, así lo negociaron, y esa candidata y esta dirigencia y ese partido traicionaron a los michoacanos. Salieron a decir que iban a defender a México, la república, la democracia, que iban a detener los intereses autocráticos y dictatoriales de Morena, y tómala, que se les olvida todo eso y salieron con la terrible, no, es que somos de izquierda y vamos con Morena. Entonces, no hay identidad en el PRD, están totalmente desdibujados, están totalmente perdidos, son unos traidores y no sé quién pueda volver a confiar en ellos. A ver si todavía les da chance de seguir viviendo del presupuesto Morena, abriéndoles ahí algunos espacios, permitiéndoles ir en alianza. Si van ellos, apueste usted que ese partido desaparece ahora también de Michoacán. Ya veremos. Y mire, debido a que realizó los trámites de manera extemporánea, el Ayuntamiento de Morelia sancionó con una multa de 15,000 pesos a la empresa organizadora del Partido de Leyendas, que se llevó a cabo el fin de semana en el Estadio Morelos. El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, informó que la empresa organizadora del Partido de Leyendas entre el Atlético Morelia y el Barcelona, celebrado el pasado sábado en el Estadio Morelos, fue multada por realizar los trámites fuera del horario permitido. Fueron aproximadamente como unos 15,000 pesos de lo que se multó al organizador. Pero eso no es multa, ¿verdad? Es el no, pago. sí fue infracción, sí fue infracción. ¿Bajo qué concepto? Pues por el trámite extemporáneo. Benítez Silva explicó que el evento presentaba condiciones que lo hacían inviable en términos de normatividad, pues no contaba con permiso de funcionamiento ni con garantías de seguridad para los asistentes. Sin embargo, ante el acercamiento de los organizadores y el interés de la afición, el municipio decidió otorgar el permiso de manera extraordinaria. Tenemos que ser muy cuidadosos, creo que en esta ocasión fuimos tolerantes en virtud de la magnitud del evento y el impacto que podía tener el que no se realizara, pero sí un llamado a los organizadores. Ya todos conocen lo que tienen que cumplir, ya todos lo saben. El secretario subrayó que el ayuntamiento actuó con transparencia y que desde el inicio de la semana se advirtió la falta de trámites, por lo que exhortó a las empresas a solicitar sus licencias de funcionamiento con anticipación. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Fernando Salgado. Bueno, pues se extraña esta convocatoria, esta organización que se hizo para este juego de estrellas del fútbol, tanto del Atlético Morelia como del Barcelona. Pues lograron ahí alguna asistencia, digamos, medianita, tendiendo a baja, pero hubo una gran duda entre la población. A ratos decían que sí se llevaba a cabo, por otros momentos decían que no. El ayuntamiento fijó postura, dijo no hicieron los trámites correspondientes para
hacer este evento, para llevar a cabo este evento. Se resolvió de último minuto, ya explica aquí Yankel Benítez, el secretario del ayuntamiento, que se les cobró una multa de 15,000 pesos y los dejaron al final hacer este partido de leyendas. Pues un desorden, ahí la empresa organizadora evidentemente se lo organizó pues al ahí se va, y cometieron pues muchos errores que seguramente habría que ver allá sus números, pero les impactaron negativamente esta desorganización, porque pues parece ser, por lo menos en lo que uno percibe ahí con el estadio semivacío, parece ser que no lograron el objetivo esperado. Así es que al final también el ayuntamiento me parece que les otorga una posibilidad, les hace un cobro pues relativamente bajo para el tamaño del evento, prácticamente simbólica esta multa de 15,000 pesos para dejarlos que lleven a cabo su evento. Así las cosas con esto que sucedió el fin de semana en el Estadio Morelos. Déjeme hacer con esto una breve pausa y regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433-184056 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vámonos con lo que sucede en el ámbito de la seguridad. Están listos los compañeros de Red 113 en la voz del amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, gusto saludarte, ¿qué nos tienes? Buen día. Carlos, muy buenos días, un gusto poder saludarles. Vamos a comenzar en Morelia, y es que un joven fue asesinado a balazos al interior de un negocio de maquinitas y de reparaciones celulares, denominado Servicio Técnico Rossi, ubicado cerca de la plaza principal de San Nicolás Obispo. La agresión también dejó un menor herido. Este ataque se registró anoche en la calle Leona Vicario, esquina con Vasco de Quiroga. Unos habitantes reportaron el hecho al número de emergencias y pidieron apoyo a una ambulancia. Después llegaron policías y paramédicos de rescate. Sin embargo, el masculino adulto ya no tenía signos vitales. Él respondía al nombre de Juan Manuel P., de 27 años de edad. Los socorristas auxiliaron al niño lesionado, identificado como Ángel Gabriel,
de 11 años, mismo que sufrió un impacto de proyectil en el antebrazo izquierdo, por lo que fue canalizado a un hospital local. También en Morelia, un camión de la ruta industrial volcó tras chocar contra una barrera de piedras, colocada en una glorieta del Boulevard Alfredo Salce, en la zona de Tres Marías. El incidente dejó al menos 12 personas lesionadas. Este percance se registró cerca del entronque con el camino Conduce, de Ciudad Industrial hacia el nuevo recinto ferial. Al lugar acudieron paramédicos y bomberos de distintas corporaciones. Se auxiliaron a los pasajeros, 5 de ellos requirieron traslado hospitalario. El resto fue atendido en el lugar del percance. Trascendió de manera extraoficial que el vehículo circulaba a una velocidad mayor de la permitida, impactó contra la barrera de piedra de la rotonda, se desestabilizó y volcó. Finalmente, también informarles que en Villamadero, un hombre y su madre fallecieron tras la caída de una camioneta a un barranco ubicado a la orilla de la carretera Villamadero-Carácuaro. La tragedia se registró en el kilómetro 32, fue reportada el número de emergencias. Después acudieron oficiales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de María Nélida, de 66 años de edad, y de su hijo Pedro, de 36 años. Los oficiales acordonaron el área y avisaron a la Fiscalía General del Estado, cuyos especialistas de la Unidad de Atención Inmediata se encargaron de las investigaciones correspondientes. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelente miércoles. Quedamos al pendiente, excelente día para todos. Bueno, pues ahí tiene usted la información también del ámbito de la seguridad y con ella llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio informativo. Que tenga usted un excelente miércoles, que la pase bien, que lo haga productivo y por acá nos encontramos mañana. Hasta entonces.